Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este día, por gracia de Dios, estamos celebrando que Cristo resucitó. Pero ¿qué significa la resurrección de Jesús el Cristo? El centro de toda la Biblia es que Jesús es el Cristo. Y era necesario que Él fuera a la cruz, pero también era necesario que resucitara. Pero la verdad que la cultura siempre se enfoca en la cruz, ¿verdad? Las películas que hay históricas, siempre el sufrimiento, la cruz, que por supuesto es algo necesario. Y también en el arte vemos los cuadros, obras maestras, siempre es la muerte en la cruz. Y por supuesto, la cruz es muy importante, ¿verdad? Pero si Cristo no hubiera resucitado, realmente no podríamos recibir la salvación. En 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Por eso Cristo tenía que morir, pero Él también tenía que resucitar. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa que en verdad Jesús es el Cristo. La resurrección significa que en verdad ha solucionado todo. Esas 3 maldiciones, Cristo las ha solucionado. Significa que al creer en Él somos salvos. La resurrección de Cristo significa que su victoria es nuestra victoria. Y también significa que nosotros, cuando Él venga en su segunda venida, vamos a resucitar. Por eso, si creemos esa verdad, ya no hace falta moverse, ¿verdad? Ya no hace falta ser desanimados. Por eso siempre es muy importante que estemos buscando la respuesta en la palabra. La verdad que cuando tenemos problemas, intentamos apoyarnos y escuchar consejos de la gente. Bueno, es algo bueno, no es que sea malo, pero tenemos que encontrar toda la respuesta en la palabra. Y la palabra nos muestra que Cristo en verdad resucitó. Pero el mundo no escucha la palabra. Por eso vemos cuando Pablo llegó a Atenas en Hechos 17, era la cuna de la filosofía. Y también pues era el racionamiento humano, ¿verdad? El raciocinio, la ciencia, es lo que representa. Pero cuando lo invitaron a predicar en el Areópago, Pablo predicó. Y todos los filósofos estaban escuchando, ¿verdad?
Pero cuando dijo que Dios lo levantó de los muertos, dice ahí que se burlaban, que se marcharon, terminaron. Y la gente se burla de la palabra de Dios. Y también cuando Pablo iba en el barco, dirección a Roma, en ese momento estaban en Creta. Y estaban en un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Pablo les dijo que era muy bueno que se quedaran ahí para pasar el invierno, porque si salían iban a venir problemas. Pero dice la palabra que el centurión no escuchó las palabras de Dios a través de Pablo. Ni tampoco el patrón de la nave ni el piloto. Ellos siguieron. Y dice que todo parecía que estaba bien, pero de repente se levantó un viento huracanado, una tormenta. Y es así, ¿verdad? La gente no escucha la palabra de Dios. Por eso de repente parece que todo va bien y se levanta una gran tempestad. Porque la gente está con esas 12 estrategias de Satanás. Por eso no están escuchando la palabra de Dios. Estos días se ha levantado pues una noticia, ¿no? La familia real británica pues está teniendo problemas. Son gente humanamente poderosa, son gente con mucha economía, pero están teniendo problemas. De repente parecía que todo iba bien y se han puesto enfermos el rey y la princesa, ¿verdad? Y es así, por no estar siguiendo, por no entender la palabra, por no escuchar la palabra, realmente vienen fracasos. Pero los religiosos, ellos no entienden la palabra. Vemos cómo los judíos, ellos tenían la Torá. Tenían la ley, tenían los salmos, tenían los profetas. Y realmente se aprendían la palabra de memoria, la recitaban cantando, la memorizaban. Pero no la entendían. Por eso perdían el Evangelio continuamente. En la palabra estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que iba a resucitar. Salmo 16:10. No permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida por el pecado, vivirá por largos días. Son profecías que más de 1000 años estaban escritas de manera detallada que Cristo tenía que resucitar. Pero no entendía la palabra. Porque tenían su propio pensamiento, ¿verdad?
y la interpretaban a su manera. Incluso los principales de los judíos, cuando el Señor resucitó, levantaron esas 3 teorías para intentar demostrar que era mentira. Dijeron que lo robaron. Dijeron que se había desmayado en la cruz. O con lo que vieron los discípulos era una alucinación. Pero realmente Cristo resucitó. Y por no entenderlo, desgraciadamente le vinieron desastres continuamente. En el año 70 el templo fue destruido. Y fueron esparcidos por todo el mundo durante 2000 años, sufriendo grandes persecuciones. Y lo peor es que la Iglesia no creía la palabra. Cristo, cuando estaba con ellos, les había dicho que tenía que morir y resucitar. En Mateo 16, 21, Él le dijo que era necesario, que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Pero no lo creyeron. Por eso cuando apresaron al Señor dice que los discípulos salieron todos corriendo, no se quedó ni uno. Y en el pasaje de hoy, versículo 1 y 2, vemos cómo las mujeres fueron a la tumba para ungirlo porque pensaban que había muerto. Eso significaba que no creían que iba a resucitar. Pero Cristo resucitó. Y les apareció a los discípulos, luego a 500. Y la evidencia es que estos discípulos que estaban desanimados, a través de la resurrección de Cristo, entregaron totalmente sus vidas. Ya no les importaba morir, ya no les importaba ir a la cárcel, eran otras personas. Por eso es muy importante que estemos creyendo en la palabra de Dios. Porque a veces como creyente, como el mundo, no escuchamos la palabra. Hay veces que tampoco entendemos la palabra. Pero lo peor es que no creemos la palabra. Por eso en este día hay que creer. Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Cristo es solucionador de todos los problemas. Y su victoria es nuestra victoria. Por eso hay que creer. ¿Cuál es el mandato que Cristo resucitado nos dio? Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero por supuesto no es ir de cualquier manera, ¿verdad?
En Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo resucitado ya tiene todo el poder. Y con ese poder es que tenemos que ir, ¿verdad? No vamos de cualquier manera, ya tenemos ese respaldo. Por eso tenemos que creer la palabra. ¿Y cuál es la dirección que Cristo resucitado nos da? Id por todo el mundo. ¿Y qué significa ir? Primero la oración, es el comienzo. Porque nuestra oración, en verdad, trasciende el tiempo y el espacio. A través de la oración donde estamos realmente, el Espíritu Santo obra. A través de la oración, Dios envía a los ángeles y la oscuridad es quebrantada. Y el comienzo del evangelismo es orar. Ese es el comienzo. Para que se levante esa torre absoluta en nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar orando para recibir el poder. Este respaldo, toda la potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Tenemos que disfrutar a través de la oración. Y en esa autoridad tenemos que orar. Eso es ir. Hudson Taylor fue un misionero que Dios utilizó para China. Y llegó un momento, pues que Dios abrió muchas puertas y se levantaron muchos misioneros. Entonces Hudson Taylor había regresado a Inglaterra y se puso muy enfermo. De repente no podía ni andar, se quedó postrado en la cama. Y la verdad, pues uno se hubiera quedado frustrado, ¿no? Porque él tenía ese corazón por ir a China, porque realmente los misioneros lo necesitaban. Pero él en la cama tenía en la pared un mapa de China. Y él estaba yendo a China 24 horas en oración. Por eso realmente, en ese tiempo que él no pudo ir, Dios abrió muchas puertas en China. Y tenemos que ir, porque es un mandato del Señor. Pero hay que empezar en oración, es la parte más importante. Por eso en Hechos 1:14 estaban allí en el aposento alto de Marcos orando. Ellos en oración levantaron esa torre absoluta. Y luego ya se levantaron las obras del evangelismo. Por eso, id por todo el mundo en oración. Y predicad el evangelio a toda criatura. Y hay que predicar el evangelio. Hay que explicar el verdadero problema y la verdadera respuesta. Hay que predicar por qué Cristo murió y por qué Cristo resucitó. Ese es el mensaje que predicaba Pedro.
Y es el mensaje que predicaba Pablo. En Gálatas 1, versículos 8 y 9, Pablo dice que sea anatema si alguno predica otro evangelio. Y otra vez repite, que sea anatema. Es decir, que sea maldito si alguien se inventa otro evangelio. Y también en 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso lo que tenemos que predicar es que Jesús es el Cristo. Hay que predicar este evangelio. Porque es un mensaje precioso, ¿verdad? Yo he podido compartir a pastores que llevan años en el ministerio y al escuchar este mensaje era la primera vez que lo oían. Por eso, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es a toda criatura? Las 237 naciones y las 5.000 tribus. Si empezamos en oración, tomando esa dirección, realmente Dios nos abrirá la puerta. En Hechos 2, de 9 al 11, 15 naciones escucharon el Evangelio en su propio idioma. Por eso, que sigamos la palabra. Hay que creerla y hay que seguirla, es un mandato del Señor. Hablando con un hermano esta semana me decía, bueno, yo es que me tengo que preparar más porque tengo que cambiar, porque todavía no disfruto el Evangelio, no puedo compartir el Evangelio. Pero yo dije, no, tú solo tienes que ir, tienes que predicar el Evangelio. Si tú sigues la palabra, Dios obrará. Perfectos no somos ninguno, ¿verdad? Pero tenemos que predicar. No tengo excusa que estoy cansado, que tengo problemas. No, hay que predicar, hay que ir. ¿Y cuál es el método que nos da Cristo resucitado? Versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Cristo, en su ministerio público, con todos los enfermos que se encontraba, cuando creían en Él, recibían la sanidad. Y en este tiempo hay muchas personas enfermas, ¿verdad? Enfermos espirituales, mentales, físicos. Es muy extraño, ¿verdad? Aunque la ciencia cada vez aumenta más y también la medicina, cada vez la gente está más enferma. Pero tenemos realmente esa autoridad. Cristo tiene la potestad del cielo y de la tierra y en su nombre Él nos da realmente el poder ser utilizados para dar la sanidad. ¿Y cuál es la manera? Dice poner sus manos. ¿Y qué es poner sus manos? Transmitir el Evangelio. Me acuerdo hace muchos años, fui a una campaña, ahí todavía no conocíamos bien el Evangelio, y la gente se le predicaba el Evangelio y los endemoniados los pasaban como a un sitio y allí oraban por ellos.
Y la gente estaba orando fuerte, echando fuera a los demonios. Y se pasaban el día gritando y echando fuera demonios, decían. Pero esas personas luego me contaban que, aunque parecía que tenían respuesta y eran liberadas, al día siguiente volvían con el mismo problema. Porque la verdadera sanidad es transmitir el Evangelio. No tienes que estar gritando, no hace falta. Bueno, si quieres gritar no es malo, ¿no? Pero no es necesario gritar. Hay que orar y explicar claramente el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hace años, también un día me llamaron por la noche porque había una persona que estaba endemoniada. Entonces fuimos y realmente estaba endemoniada, estaba diciendo unas palabras muy fuertes, con los ojos en blanco, la verdad, se retorcía por el suelo. Entonces empezamos a orar y cuando esa persona volvía en sí, cuando era ella, ahí le predicaba el Evangelio. Y ya llegó un momento que pudo recibir a Cristo. En ese momento, esa persona ya cambió. Y se levantó. Y por supuesto, eso no era el final, ¿verdad? Es un comienzo. Hay que seguir dándole la palabra para que pueda enraizar en el Evangelio. Por eso también es muy importante dar la sanidad a través de la meditación santa. Esa meditación santa, esa sanidad a través de eso. Cada miércoles por Zoom tenemos un tiempo. Y se reúnen personas de muchas naciones que de verdad están muy enfermas. Entonces ese tiempo realmente es para ayudarles, guiarles a que se centren en Cristo. Por eso, como tiene una condición tan caída, es muy bueno que le pueda guiar a alguien, ¿verdad? Entonces pongo una alabanza que habla de Cristo. Repiten versículos que hablan de Cristo y la sanidad. Se da un mensaje de la sanidad de Cristo. Y luego podemos orar también juntos en el nombre de Cristo. Por eso en ese tiempo realmente, ahí se restaura realmente el espíritu, el alma, ¿verdad? Y también el cerebro, ¿verdad? Y eso también hace que el cuerpo pueda recibir sanidad. Por eso tenemos que seguir realmente el mandato de Cristo resucitado. ¿Y cuál es la respuesta que Cristo resucitado va a levantar? En el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y dice, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Y qué quiere decir ayudándoles el Señor? Que ellos eran cumbres espirituales. El poder, como dice Hechos 1:8, es para predicar el Evangelio. Si seguimos la palabra, si seguimos el mandato del Señor y vamos a predicar el Evangelio a toda criatura, Dios nos va a dar el poder. Él que está sentado en el trono celestial, igual que les ayudaba, nos ayudará a nosotros. Podremos ser llenos del Espíritu Santo. Y también dice confirmando la palabra con las señales. Ser testigos. Porque si seguimos la palabra que Dios nos manda, Él la va a cumplir. Por eso Él dice, y seréis testigos. Es algo que Dios nos hace. Por eso ellos fueron siguiendo la palabra y predicaron a todas partes. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente ahí se cumplió la evangelización a las 237 naciones y 5.000 tribus. La sanidad y la cumbre. La iglesia primitiva que realmente pudo seguir el mandato del Señor, aunque eran débiles, aunque eran personas sin un gran respaldo, fueron utilizados para cumplir la evangelización mundial. Por eso en este día tengo que estar muy agradecido. Cristo, que murió en la cruz por mí, ha resucitado. Yo soy débil, pero su victoria es mi victoria. Ahora tengo que creer esa palabra y entrar en la palabra. Y Él que tiene el poder del cielo y de la tierra me dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso, que empiece en oración. Que levante esa torre absoluta para disfrutar de esa potestad de Cristo en mi vida. Y cuando Dios abra la puerta, que predique solo el Evangelio de Cristo. Y que utilice ese método, la sanidad. Seguramente hay muchos enfermos, incluso en mi familia. Que les transmita el Evangelio, que les ayude a concentrarse en Cristo. Y ciertamente esas respuestas se levantarán. Seremos cumbres espirituales, seremos testigos. Igual que la iglesia primitiva, se levantarán las obras de la evangelización. ¿Cuál es la conclusión? En Hechos 1, 21 y 22, dice que Pedro se levantó. Judas había muerto. Por eso Pedro dijo que era necesario que se levantara otro varón para que estuviera con ellos. ¿Qué características tenía que tener? Dice, tiene que ser testigo con nosotros de su resurrección. Que nosotros podamos ser ese testigo.
que en este tiempo podamos ser ese testigo de la resurrección de Cristo. Que estemos construyendo la torre absoluta. Y por la mañana, restaurar. Que estemos restaurando a través de la oración con respiración. Y con el día cambiar todas las cosas con oración. Una dificultad, oración. Un problema, orar, cambiarlo todo con oración. Y antes de dormir por la noche, muy importante, ¿verdad? Encontrar la respuesta con la palabra. Siempre dentro de la palabra. Y haciendo oración profunda. Por eso es la manera de preparar el día siguiente, ¿verdad? Orando por el día siguiente, incluso podemos hacer el diario de oración un día antes, ¿verdad? Es una manera que nos enseñaron. Porque así ya podemos preparar materiales para el día siguiente, los encuentros que vamos a tener. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.